ese régimen es el que estamos viendo transformarse o yendo en una transición hacia un régimen más bonapartista, donde en el caso de asumir Bolsonaro incluso dice: yo no voy a negociar con ninguno de estos partidos, mi base van a ser las Fuerzas Armadas, estos partidos se tienen que amoldar. Su gabinete, por ejemplo, a diferencia de lo que hacían los partidos anteriormente de gobierno, incluso el propio Lula, que lo que hacían era ofertarle ministerios y dividir los ministerios, lotearlos entre los distintos partidos, decirle: vos te quedás con esto. Bueno, por ejemplo, muchos de los que ahora eran candidatos opositores eran ex ministros, por ejemplo, de los gobiernos del PT. Mireles, por ejemplo, que era el partido, uno de los partidos que se hundió electoralmente, del PMDB, había sido el presidente del Banco Central de Lula, ¿no? Bueno, Ciro Gómez, ministro de Interior, ¿no? El ministro de Interior de Casa Civil. De la Casa Civil, de los primeros años del gobierno del PT. Bolsonaro dice: yo voy a dejar de lado esa rosca y voy a armar un gobierno con ex militares, evangelistas y reaccionarios de todo tipo, ¿no? Diciendo: busca un voto justamente en la gente, el descontento, dándole al antipetismo, a todos esos sectores que cuestionaban más por derecha al régimen del PT, y algunos más con un voto antipolítica más que de derecha, esa perspectiva de decir: bueno, yo puedo ser un mesías, un salvador nacional, darle a Brasil el destino de grandeza que siempre estuvo destinado a tener. En la foto, entonces, veíamos que ¿por qué la burguesía pasa a apoyar a este? ¿Fue su primer plan? No. Intentó apoyar primero, recomponer el PSDB, que era el partido de Fernando Enrique Cardoso, con su candidato, que era Alquimín. Ellos esperaban, como tenían la mayor cantidad de espacios publicitarios en la televisión, que empezara a levantar y que en un balotaje se convirtiera en el candidato del establishment y que saliera. Bueno, eso le falló porque quedó ese partido, el PSDB, quedó muy pegado al desastre de la administración de Temer después del golpe. Apostaron incluso a hacer migas con Ciro Gómez, como decir: bueno, si este es el que puede ganar, que vaya. Y ya a último momento decían: bueno, incluso podemos tratar de cooptar y contener a Haddad, digamos, para verlo. Sin embargo, cuando vieron que el crecimiento de Bolsonaro no lo podían frenar, pasan completamente el apoyo, tanto del sector sobre todo el sector del capital financiero, sectores de la propia embajada norteamericana y demás. Dicen: bueno, vamos a tratar de apoyar a este tipo, un gobierno fuerte, y a tratar en todo caso de contenerlo para que no se vaya de mambo, ¿no? Entonces el general del ejército, Vilas Boas, le salió a cruzar al candidato a vicepresidente, que tenía declaraciones muy golpistas, digamos, contra los otros partidos y demás, diciendo que no iba a reconocer un resultado adverso en las elecciones y demás, diciéndole: bueno, nosotros le pedimos que jure por la Constitución, que se controle lo que dice, las Fuerzas Armadas van a ser los garantes de que esté el orden democrático. Lo mismo con respecto al mercado, ¿no? O sea, el que promociona a Bolsonaro como ministro de Economía, Pablo Guedes, que era un tipo que viene de la administración de Pinochet en Chile, muy amigo del hermano de Piñera, y un ultraliberal, algo como lo que sería acá un Expert o un Milei, de esos personajes patéticos que pueden ver en la televisión, pero más o menos así, que decía que, bueno, que van a privatizar directamente todo, diciendo: bueno, no, hay determinadas empresas que son estratégicas, que no deberían privatizarse por tal cosa. Vamos a decir, están en un momento donde lo que intentan es no quitarle el apoyo a Bolsonaro, sino ponerle todo el apoyo, soltarle la mano a cualquier intento de que vuelva el PT al gobierno y contenerlo en ese centro, ubicándose ellos como garantes de la gobernabilidad y de la razonabilidad, supuestamente, de este
derechoso que es Bolsonaro. Hasta acá más o menos se entiende, ¿no? ¿Se sigue? Bueno, ahora se va a poner más difícil. Entonces vamos a entrar en la parte más un poquito más, menos de la coyuntura y tratar de ver lo que pensábamos recién, digamos, cómo llegamos hasta acá. Todos estos acontecimientos que en realidad si alguien hubiera planteado que era posible el año pasado, hubiera sido de dudosa credibilidad, digamos, como era, de hecho, por ejemplo, muchos nos acordamos cuando fue el impeachment a Dilma y pasan a jurarnos a que había un tipo desagradable, asqueroso, que había jurado por el torturador de Dilma, pero lo teníamos como eso, como el payaso que como acá uno ve y se caga de risa de los dinosaurios que hablaron en el Senado contra lo del aborto, que dice, bueno, este tipo, qué vergüenza, no sé qué. Bueno, imaginarse que justamente ese tipo que tenía nada, el 2% de intención de voto, iba a estar compitiendo en el balotaje con la mayor intensidad de ganar, era muy difícil de prever, ¿no? Lo que sí se veía, lo que sí se estaba engendrando claramente, era lo que los marxistas denominamos, tomamos la categoría de un marxista italiano, Antonio Gramsci, que denominaba una crisis orgánica. ¿Qué es una crisis orgánica? Es una crisis que excede las recurrentes crisis económicas, no más, sino que combina una crisis económica recesiva que en Brasil fue muy fuerte. Entre 2015 y 2016 el Producto Bruto Interno de Brasil cayó el 7%, digamos, más de lo que prevé. O sea, no estoy diciendo que va a ser más de lo que va a pasar con Macri, pero sí más de lo que Macri dice que va a pasar, ¿no? O sea, fue una caída económica muy fuerte, con una desocupación llegando, si contabiliza también lo que son los empleos basura, que son la subocupación, llegó casi al 25%, ¿no? La desocupación, propiamente dicho, oscilando entre el 13 y el 18%, con 13 millones de desocupados, una situación muy grave, o sea, similar a lo que era a fines de los 90 en la Argentina. Es decir, una crisis económica mucho más profunda, mucho más grave que la que tenemos en la Argentina, ¿no? Por un lado. Pero ¿qué es lo que hace que tenga forma de una crisis que no es una crisis puramente económica, es una crisis orgánica? Que también fracasaron en lo que se denominan las grandes empresas nacionales, la credibilidad en las masas de los grandes partidos históricos de la burguesía. Todos los partidos que a la salida de la dictadura militar iban a modernizar Brasil, llevar adelante esta situación. En la Argentina, por ejemplo, solamente lo vimos en el 2001. Un partido que tenía 100 años, como era la UCR, que era un partido que dirigía un montón de provincias, muy fuerte a nivel nacional, que se había alternado en el gobierno durante un montón de periodos, había tenido dictaduras en el medio y permaneció en un partido centenario, se desmoronó y quedó convertido en una serie de cacicazgos provinciales y demás. Hoy por hoy incluso la UCR no tiene una recomposición. Imagínense, el presidente del UCR es el intendente Godoy Cruz, o sea, un chiste. No tiene nada que ver con lo que era hasta... Claro, antes estaba haciendo placitas, inaugurando boludeces, y ahora está haciendo como que dirige un partido nacional. Bueno, eso habla de cómo quedó la UCR, un partido que se desmoronó. Bueno, en Brasil, digamos, el nivel de gravedad que tiene es que no es que se derrumbó un partido, por ejemplo. Es decir, bueno, acá se derrumbó la UCR en el 2001, el peronismo se preservó como partido del orden en ese momento. Digamos, bueno, supongamos que ahora en Brasil se derrumba el PMDB por ser el partido de Temer, por ser el partido de las oligarquías tradicionales, pero se mantiene el partido histórico de Brasil, que había sido el histórico partido de la burguesía paulista, el articulador del neoliberalismo y de la modernización
del país, que era el partido de Fernando Enrique Cardoso, y con Alquimín lograban una buena elección. Bueno, no, tampoco. O sea, se desmorona el PMDB, se desmorona también el PSD, o sea, dos partidos históricos se vacían completamente, y ese espacio es ganado por este otro sector. Eso es uno de los componentes fundamentales, digamos, de una crisis que combina es decir, la burguesía ya no puede dominar como antes. Eso es una crisis orgánica. Los de abajo ya no quieren ser gobernados como antes, pero todavía no pueden articular una fuerza nueva, y la burguesía desde arriba ya no puede gobernar ni controlar el régimen como lo hacía antes. Sus partidos se han desmoronado y están tratando de articular algo nuevo. ¿Cómo le fue al partido histórico de la clase trabajadora en Brasil, al PT? Bueno, evidentemente está en una situación mala, ¿no? Porque tiene su principal dirigente preso, porque fue completamente desmoralizante cómo fue echada Dilma con el impeachment, y porque perdió sus fuerzas morales por haber sido ellos mismos los que empiezan a aplicar el ajuste y toman las medidas más antipopulares. Fueron el primer desencanto, digamos, de las masas, ¿no? Sin embargo, lo que muestran también los resultados electorales es que se mantiene, digamos, a partir de lo que es el recuerdo y de la imagen de Lula y de lo que fue el desempeño del país durante su gobierno, mantiene como una reserva de un alto nivel de apoyo. Se dice, bueno, la simpatía por Lula o el lulismo es mucho más fuerte que el apoyo al propio PT, ¿está bien? Sin embargo, logra, digamos, a partir de tener una tradición muy fuerte y un nivel de organización muy fuerte, no solo en los sindicatos, sino en los movimientos sociales, el movimiento Sin Tierra, distintas articulaciones de lo que podríamos denominar el Estado ampliado o el Estado integral, es decir, organizaciones que son parte de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, pero que articulan, digamos, con el Estado a partir de esa mediación política que es el PT, logran retener una gran parte de ese apoyo de Lula, incluso no llevándolo como candidato, ¿no? Este traspaso que se logró hacer haciendo una elección que, para una situación como la que veíamos antes, tener más del 30% de los votos, e incluso las encuestas que ahora hacia el balotaje están dando que podría sacar el 42% de los votos en un balotaje, muestra que es todavía una mediación, una articulación política fuerte, ¿no? ¿Qué tipo de partido es para nosotros el PT? Es la gran discusión, digamos. ¿Cómo articula o cómo ensambla en este collage o en este armado, digamos, de partido que denominábamos como este régimen presidencialista de coalición? Bueno, acá hubo mucho intercambio, muchos debates con compañeros que preguntaban mucho que, bueno, ¿qué es? Es como el peronismo, ¿no? Es el sentido común. Es más, mucha gente en la calle a veces te para y te comenta, te dice, sí, viste lo que pasó, así como acá ganó Macri, perdió el peronismo, allá va a ganar, y en realidad no tiene nada que ver, ni Bolsonaro, como vamos a ver enseguida, no tiene nada que ver con Macri. Bueno, el PT tampoco es similar a lo que es el peronismo desde su génesis histórica y la formación política que mantiene incluso hasta la actualidad. A diferencia del peronismo, que es un partido burgués por su propia conformación, ¿no? Representando una gran parte de lo que es el empresariado que ellos denominan nacional, ¿no? Representado en la UIA, un sector ligado al mercado internismo. En algunos sectores ha tenido también más representantes de las finanzas, del propio
peronismo, pero digamos es parte, e incluso su plantel dirigente proviene mayoritariamente de las filas empresarias y de su composición, a pesar de tener una pata, una base también sindical fuerte y una base social importante en el movimiento obrero, ¿no? Pero es lo que a nivel latinoamericano fue muy común, digamos, con movimientos como era el APRA en Perú, el cardenismo en México, e incluso previamente en Brasil, lo que era el movimiento de Getúlio Vargas, un tipo de partido, un tipo de formación político-social nacionalista burgués. Un partido burgués, por más que tenga base y votación obrera. El caso del PT es una excepción. Y vamos a entrar ahora, digamos, a empezar a barajar o ver las distintas anomalías que ha tenido Brasil, ¿no? O sea, que Bolsonaro no sería la primera anomalía. Vamos a empezar a ver otras cuestiones excepcionales para lo que es Latinoamérica. Una de las anomalías que tiene justamente Brasil es que esa clase obrera relativamente joven en términos históricos, porque se desarrolló mucho durante el proceso mismo de la dictadura militar, a la par que se desarrollaba China, a la par que se desarrollaba los distintos países que hoy son denominados emergentes, ¿no?, en el mundo, porque se estaba configurando otra división internacional del trabajo que a partir del fin del boom de posguerra, ¿no?, que había tenido 30 años de expansión capitalista prácticamente en todo el mundo, y en ese periodo de auge de la economía internacional es donde se había desarrollado también el peronismo, se habían desarrollado estos movimientos nacionalistas burgueses. Gran parte del crecimiento de las ciudades de Brasil y de esta clase trabajadora se da durante la década del 60, principios de la década del 70, aprovechando las ventajas justamente que tenía ser un país muy atrasado en materia de agricultura, con la mayoría de su población viviendo de la agricultura con muy bajo nivel de tecnología, es decir, una agricultura de tipo familiar, campesina, de bajo nivel de productividad. Eso hizo que al llegar las primeras inversiones se desarrollara muy rápidamente. Sao Paulo pasó del 50 al 80, en 30 años pasó de tener 2 millones de habitantes a 20. Se multiplicó por 10. Una ciudad que explotó, literalmente. Buenos Aires también creció, creo que de 4 millones que tenía pasó a 10 millones de habitantes en esa época, pero el crecimiento de Sao Paulo, junto con la emergencia de la India, de China, en el mundo, fueron los grandes proveedores de esta nueva división internacional del trabajo, donde gran parte de lo que se denominaban las fábricas del sudor, ¿no?, que eran empresas con no tanto nivel de productividad o concentración de tecnología, pero sí con una mano de obra intensiva, es decir, empleando muchísimos trabajadores, emerge con mucha fuerza en ese sector y explota contra la dictadura militar con huelgas enormes, heroicas, en la década del 80. Ese proletariado joven tiene una tradición política, crea una nueva tradición política en Brasil muy importante, muy fuerte, que es votar en las propias asambleas del sindicato, poner en pie su propio partido. Y crea un partido basado en la organización sindical de la clase trabajadora, que adopta ese mismo nombre, ¿no? Si bien en su integración es más compleja, es decir, también integran otros actores, ingresan intelectuales de las universidades, intelectuales de izquierda, ingresa incluso sectores de la izquierda radical, muchas corrientes trotskistas ingresan al interior del PT, e incluso un sector de la Iglesia Católica, que va a marcar mucho también la política de Lula, un sector de la Iglesia Católica identificada con la teología de la liberación y demás, después no sé en qué devino, pero siguieron siendo católicos, no sé si de la liberación o de qué, pero lo integran como distintos componentes,
pero fundamentalmente su gran base social es eso, ¿no? Entonces surge como un partido de trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de partido de trabajadores? ¿Cuál es la dirección política que toma? Y no toma un programa político, una dirección política anticapitalista. ¿Está bien? No se propone la emancipación de los trabajadores para terminar con el régimen capitalista. Es decir, no surge con un perfil socialista ni siquiera en el discurso, aunque sí alguna evocación muy general, digamos, con la izquierda, con el progresismo. No tiene entre sus objetivos derrocar al sistema capitalista, sino posicionar a la clase trabajadora como un factor de negociación, intentar participar de esa gobernabilidad y disputar parte del poder político dentro del mismo régimen capitalista, dentro del mismo régimen parlamentario, ¿no? Entonces, la huelga justamente contra la dictadura de fines de los 80 se levanta cuando prometen llamar a elecciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros tomamos como una cierta analogía histórica que va a ser, como decíamos, bastante excepcional para lo que es América Latina, donde lo que predominaron fueron los partidos de tipo nacionalismo burgueses, ¿no? Surge con un programa más de tipo socialdemócrata, o lo que Lenin llamaba un partido obrero burgués. Cuando decía partido obrero burgués, no era que estaba formado, no es lo que se entiende literalmente por la semántica o la sintáctica no es obrero burgués por la suma de los dos, de que une obreros y burgueses, sino que es un partido obrero por su composición, pero burgués por el contenido, sobre todo de su dirección. ¿Está bien? Su política era burguesa. ¿Está bien? Se proponía administrar el capitalismo, que además, lejos de ser un debate teórico, en realidad es lo que va a ser después, ¿no? Porque gobernó durante muchos años el PT. También hay que entender por eso, cómo puede haber gobernado administrando, digamos, el neoliberalismo, por ejemplo, en Brasil. Bueno, parte también de que puede haber un partido de trabajadores basado en los sindicatos y demás, pero con una dirección que tiene una política burguesa, ¿no? Entonces, es una relativa excepcionalidad, como decíamos antes, le impone a la burguesía nuevas condiciones,